Santiago 5, vimos la vez pasada que es como que qué terrible, ¿no? Porque empieza con los ricos en versículo 1 y que son el problema y la causa de todo, y parece muy marxista todo eso, y que los fifí y todo así, como que esos problemas son la causa de todos los males, y no es eso, sino que el cuadro que está presentando es el efecto, porque esos son los que oprimían a los nuevos creyentes, que como si te acuerdas, la epístola, la carta de Santiago o de Jacobo, fue escrito de las primeras, entonces probablemente la primera carta circulando en general, pero entre judíos. Entonces en la mayor parte, en el principio, primeros 10 años, casi todos eran judíos que estaban creyendo en Jesús. Entonces les como que justificaban si Jesús dijo cosas bien fuertes y directas con los fariseos, por ejemplo, que se hacían de casas de viudas, que prestaban dinero y luego cobraban tanto rédito que podían ya con el adeudo que se debía hacerse de propiedades. Los publicanos, los cobradores de impuesto igual. Entonces, en medio de mucha opresión e injusticia, pero que ya era un aspecto cultural, y podían citar textos bíblicos. Y dice, y como pretexto, dice Jesús, hacen oraciones muy largas cuando ya están pues adjudicándose propiedades. Entonces, sí era muy fuerte eso. Y necesitamos ver que no era tanto gentiles persiguiendo a los nuevos cristianos, sino su propia nación. Entonces sí era muy fuerte, muy duro. Entonces el cuadro que presenta es dentro del cuadro de la mentalidad de judíos, que su Biblia, bien enterados de lo que dice, es el tono y el punto de vista de los profetas en el Antiguo Testamento. Y es interesante ver cómo eso está allá en el Nuevo Testamento también diciendo que hay un momento en el futuro de retribución y de recompensa. Entonces, y ya que estamos ahí, entonces ya dice, bueno, entonces ustedes, dice versículo 7, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor, no hasta que acabe la prueba, sino hasta la venida del Señor. O sea, y es paciencia, aquí es longanimidad, es el poder soportar gente difícil. Entonces, por eso el contexto aquí es de persecución. Entonces, que tengas eso, la capacidad de parte de Dios de soportar gente pesada, llevar el peso encima. Pero hasta la venida del Señor. Gran parte porque la gente ya de repente se agüita es que no compraste suficiente aceite, como en la parábola de las 10 vírgenes. Compraste para que pues el esposo viene para que lo acompañemos a su boda a las 10 de la noche, ¿no? Porque pues luego la tocada de la banda va a ser de 6 horas, entonces a las 10, ¿no? Y si viene a las 2 de la mañana, si viene a las 4 de la mañana, entonces es a estar al pendiente. O sea, el enfoque es esto, hasta la venida del Señor. Entonces menciona el labrador que espera la lluvia temprana y tardía. Entonces no puedes apurar el maíz, no puedes apurar el trigo, va a crecer como Dios le da crecimiento y tienes que esperar para cosechar. Y entonces versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y eso es un punto que también creo que merece que estemos ya hablando de eso, porque uno, ya no es moda, ya no es tendencia. Antes cada tercer negocio que un cristiano ponía era Maranata, el Señor viene. Entonces, pues es librería Maranata, es tortillería Maranata, papelería Maranata, un gremio de taxis Maranata. Entonces todo era que el Señor viene, pero ya no es tendencia. Pero la Biblia no fue alterada.
Entonces, ¿cómo hemos de entender eso? Y lo que yo saco de ahí, aunque tú estés ya siguiendo la nueva tendencia, que es decir, que solo las ideas son inspiradas, pero no las escrituras, no lo que escribieron. Entonces los mismos escritores a veces apuntaban a algo equivocado, metían de su propia cosecha. Entonces, pues Pablo así, con esto de que el Señor viene, aquí Jacobo, el Señor viene, Pedro, el Señor viene, ¡ay! El mismo Jesús. Entonces estén velando, dice, porque el día y la hora nadie sabe ni yo, solo mi Padre. Entonces por eso estén velando, estén preparados. Entonces, y por eso dijo la parábola de las 10 vírgenes. O sea, cuando no piensas es cuando sí. Entonces, siendo así, entonces diré, pues si cada uno, hasta el mismo Jesús, ni sabía lo que estaba diciendo. Entonces, cuidado, cuando eso empieza, cuando empiezas a borrar las rayitas, el problema es que ahora vamos, ¿dónde tomamos el gis y ponemos una raya nueva? O sea, ya empezamos a perder noción y orientación, ¿ok? Entonces, ¿qué tal? O sea, si tú dices, no, pues yo sí, porque todos los muy intelectuales y eruditos el día de hoy están diciendo eso, pensando que es algo nuevo cuando simplemente es una vieja herejía, que eso ya sucedía en el primer siglo. Por eso Pedro dice que algunos tuercen las cosas que Pablo escribe, mencionando eso, para su propia perdición. Entonces el problema es eso. Pedro también dice que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos lo que dijeron, aunque no se haya cumplido todavía, tenemos esto, porque junto a la profecía hubo un cumplimiento ya. Y siempre las profecías en la Biblia eran esto, que de inmediato algo sucede que confirma y llama la atención para que pongas eso marcado, que Dios habló aquí. Entonces, cuando por fin suceda, también sepas, Dios sí habló. Es una segunda confirmación de que Dios habló. Entonces, lo importante con eso es ver cómo entonces nos afecta, cómo podemos proceder en eso. Pero entonces, lo que yo veo es que los apóstoles, por decirlo así, vivían y creían que la venida del Señor era durante su vida. Y vivían así. Y predicaban así, y hacían planes así, y hacían discípulos de ese modo. Entonces, cuando yo recibí a Cristo, era la tendencia, como que estaban recuperando eso, que el Señor viene. Ahora, pues ya pasaron casi 50 años y ya, o sea, este milenio era más grande y ya no. Entonces, viendo eso, digo, bueno, entonces no es cierto. Pero lo que yo veo, aunque tú estés aquí, que las escrituras no son tan inspiradas, sino las ideas, la idea que están comunicando y que estaban quizás mal entendiendo es que el Señor viene durante su vida. Entonces, y fue equivocación. O fue la intención de Dios, en cualquier modo que tú quieras tomar o trastornar las escrituras, la intención de Dios es, como dice Jesús, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, que eso es su intención. Y eso es el cuadro que está poniendo aquí, que entonces la venida del Señor está cerca porque estaban en persecución. Y cuando te va mal, cuando sientes angustia, cuando tu mundo se está encogiendo, cuando te están como encerrando así, empiezas como a desprenderte de distracciones y a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya que no puedo quizás tener 2 cosas o 3, solo una, ¿qué va a ser esa? Entonces, eso te hace poner más atención cuando Pablo dice a los filipenses, una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, entonces sigo así, pero eso prosigo la meta, que es estar como un corredor en las Olimpiadas, viendo las 2 rayas de cal, que si él pisa una raya, descalificado, si él se sale de su carril, descalificado. Entonces enfócate, termina, y luego en Hebreos dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces vemos 2 esos, o sea, ya estoy cerca y al mismo tiempo necesito correr con paciencia.
Entonces, viendo eso, nos ubica en nuestra forma de hacer planes, de hacer prioridades, de vivir, de descartar cosas y de realmente echar mano de otras cosas. Entonces, luego menciona a Job, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Pero otra vez el fin del Señor, no el fin que Job se imaginaba o que sus amigos se imaginaban o que la esposa de Job se imaginaba. Pues ya no, o sea, ya se acabó todo esto, maldice a Dios y muérete. O sea, Dios ya te desechó, entonces tú igual deséchalo. Y Job la regaña y dice, ya estás hablando como las tontas. Pues qué fuerte, ¿no? Pues en su dolor que no dijo, ay mi vida, no estés hablando así, qué feo se te oye así, usando ese, no seas tonta. Y de ahí ya no escuchamos más la voz de la mujer de Job. Entonces, o sea, le sirvió. Pero Job en eso, dice, en todo este asunto no pecó con su boca. Más adelante, sí. Porque ya empieza a ponerse más y a decir a Dios que esto no es justo. Y es cuando Dios se presenta y dice, ahora, ponte en pie, cíñete. Porque lleno de llagas, entonces al ceñir su túnica y todo eso, o sea, todo le duele de por sí, todo está así, cíñete, ahora sí como hombre. Ya me has acusado, entonces vengo a discutir esto contigo. Ahora, estamos en eso de Job hoy. Se llama en el Nuevo Testamento el Día del Hombre. Hemos visto el Día del Señor en el Antiguo Testamento y decían los del Antiguo Testamento, ay sí, que venga pronto el Día del Señor. Y uno de los profetas dice, no digan eso no va a ser un día bonito. Es día de miedo, es día de oscuridad, es día de juicio y que Dios toma tribunal para decir, ahora hablo yo. Y Él acusa y se justifica. Entonces es el día de Jehová o el día del Señor. Y hemos visto también en la Biblia el día de Cristo, que todo creyente comparecerá, todos nosotros compareceremos en el tribunal de Cristo. Es otra vez el día de Cristo. Entonces, luego Pablo habla a los Corintios y dice, yo realmente tengo en muy poca importancia cualquier día humano. Y eso no está hablando de un calendario, sino es un término jurídico en griego de que otra vez es esto, es mi día, es el momento de careo en un tribunal para dar ya tu defensa. Entonces, ahorita el ser humano está en tribunal o acusando o justificando a Dios. Y cada uno de nosotros hoy. Y puede decir, no, pues es que yo esto, es que el otro, que sí fui bautizado. No, pues lo que pasa es que no solo soy sacramentado, sino acólito. No solo eso, pero ya di discipulados aquí en Semilla. Bien, pero realmente con tu vida y con tus palabras o estamos acusando a Dios diciendo que no es honesto, no es derecho, no es digno de nuestra confianza y adoración, o que sí. Entonces, cuando ves eso te ayuda día con día a realmente decir, o sea, por eso decimos, no, pues cuida tu testimonio, que mucho lo que lo queremos decir con eso es, cuida tu imagen. Como si lo que la gente piensa de ti vale mucho. Entonces no es tanto cuidar mi imagen, sino dar un testimonio consistente acerca de Dios, que si es digno de mi confianza, si es digno de temor, si es digno de adoración o que no. Entonces cuando yo me salgo, yo me puse en este marco, en mi tribunal, y estoy diciendo, eso es lo que yo puedo decirles acerca de Dios. Esto es lo que puedo decir, que Dios mostró su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿cómo lo sabes? Entonces lo decimos y lo decimos, pero lo demostramos también. Pero si me salgo de ese marco, ya me estoy contradiciendo. Entonces, por eso cuida tu testimonio, porque si no, el juez, o sea, en el juzgado, tienen que descartarlo. Si están en una polémica de que hubo un choque automovilístico, entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues entonces los testigos. ¿Tú viste el choque? Sí.
¿Dónde estabas? Aquí a 2 cuadras. ¿Qué haciendo? Pues comprando tacos de suadero. ¿Y qué pasó? Pues escuché el impacto y vine corriendo. Entonces no viste. ¿Ves? O sea, eso así. Entonces estamos como los hijos de Seba en el libro de Hechos en Éfeso. Estamos queriendo sacar un demonio en el nombre del Jesús que Pablo predica. Pero eso es Pablo, no eres tú. Y el demonio dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo y ustedes quiénes son. Entonces no queremos estar en eso. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Los apóstoles ante el concilio, cuando les amenazaron con cárcel y muerte, dice, pues juzguen ustedes lo que hay que hacer, si es importante obedecer primero a Dios o al hombre. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo seguían haciendo y seguían diciendo, pero se seguía viendo lo que ellos habían visto y ahora lo que la gente veía que los apóstoles. Por eso el hombre, el hombre cojo que estaba así, que no podía ni pararse y todo eso, que está pidiendo limosna, y eso comienza en Hechos 3 y es ahí donde se desata todo. O sea, todo el mundo sabía del limosnero. Entonces al rato lo ven andando y saltando y alabando a Dios, cosa que los mismos levitas no dejarían a alguien lesionado, alguien con un defecto, una deformidad física, no podía entrar en la plaza del templo, no podía pasar los portales. Entonces imagínate, él entra como si nada, y andando y saltando y alabando a Dios. Entonces ellos dicen, porque la multitud se junta, tenían semanas o quizás algunos meses que no habían visto algo así. Cuando Jesús en la entrada triunfal traen todos los enfermos del estanque de Betesda, dio una muestra en Juan capítulo 5 sanando un paralítico, pero después en su entrada triunfal despeja la plaza de todos los comerciantes y lo convierte en un escenario de la mano de Dios y el poder de Dios. Entonces meten a los enfermos, no en contra de la ley, pero en contra de las reglas. Entonces los meten en la plaza y los sanan. Entonces imagínate, vienen corriendo así los guardatemplos, levitas también, y están así. ¿Qué están haciendo? Y un ciego así dice, Dios, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, y pues uno diciendo un salmo, y aquí un excojo, y aquí esto, y uno que tenía todo mal de su columna, y él está así, y haciendo así un poco de pilates en la plaza, o sea, disfrutando y realmente diciendo, Dios es grande. Okay, entonces ven todo eso, no está permitido traer enfermos aquí, y Jesús, ¿cuál? Y otro se levanta y un ciego se sacude, abre sus ojos, o sea, todo eso está pasando, y no podemos dejar, Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, tú y yo necesitamos tomar esto en cuenta. ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? ¿O nada más estás predicando el Jesús que Pablo predica también? Y no, pues esto va a suceder en el nombre de Jesús que predican en Semilla o algo así. Entonces sí tenemos que ver qué es mi testimonio, qué puedo decir yo. Sí es importante poder decir, he visto, he oído. Ahora, por eso al final solo pudieron condenar a muerte a Jesús en base a... Dijo que iba a destruir el templo, que ni siquiera es lo que quería decir con eso, lo torcieron, y por eso, y al final estaban así que no, pues sí, el mismo concilio dice, pero no podemos sentenciarlo a muerte por no hablar claro, o porque alguien no le entendió bien. Entonces el sumo sacerdote dice, te adjuro, o sea, en el nombre del Dios omnipotente, ¿eres su hijo o no? Eso fue la pregunta que trajo la sentencia de muerte. Y dice, lo soy. Y rasga sus vestidos, se voltea al concilio, ¿qué más decimos? Entonces, como era una farsa que a medianoche convocan el concilio, no tenían realmente convocados a todos los del concilio. No estaba Nicodemo, no estaba Gamaliel, otros que habrían dicho, José de Arimatea, habrían dicho, no es así.
Entonces con eso pudieron decir, pues aquí convocados diciendo las que de la noche y aquí en Jerusalén, ciudad de Dios eterno, este hombre es digno de muerte. Pero eso fue el testimonio de Jesús. No por una falsa acusación, sino por decir la verdad, fue condenado a muerte, por una verdad. Y eso es algo que todo creyente tiene que llevar en su vida, es por una verdad. Algo puede suceder. Entonces, seguimos. Entonces, dice, versículo 13, viendo esto, o sea que el Dios ve, hay retribución en el futuro y hay recompensa en el futuro. Pero sobre todo, hermanos, versículo 12, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Por eso, ¿por qué lo está diciendo aquí? Porque de su cultura tenían muchos chuchismos y que Jesús en la boca y Virgen Santísima, ay por Dios, o sea, de hablar así y suena espiritual y nada es. O sea, hasta lo que decimos tan así, ojalá, que viene de árabe de 800 años en España y es quiera Alá. Entonces, ojalá canten la alabanza que yo quiero. A ver, que quiera Alá, a ver. Pues mejor dile a Juan Dieguito, ¿te entiende? Entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces eso forma parte del léxico, es el trasfondo cultural y lingüístico de toda una nación. Entonces, claro, pero dice ya no. Jesús había ya dicho eso en el Sermón del Monte. No jures por Jerusalén, porque esta ciudad le pertenece a Dios, ni por el templo, ni por el cielo, ni por la tierra, ni siquiera por tu cabeza. Y es ahí donde dice, porque no puedes, o sea, no, pues que entonces que a esto, o sea, te prometo que digo la verdad, y si no, que se me caigan los dientes. ¿Y qué va a suceder si estás luego comiendo pizza o algo así? Empiezan a tronar tus dientes. No, es que de por sí toda mi familia quedó chimuela. Entonces, ¿así de mentirosos? O sea, cuando estamos con eso, dice que tú sí seas así, que te conozcan así, que si dices sí es sí, y si dices no es no. Entonces otra vez tu testimonio. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú dices, Jesucristo me sanó, no van a decir, ay, nomás inventa cosas, soñador, chismosos. No es cierto. ¿Ok? Jesucristo me sanó. Okay. Eso es muy importante, acuérdate del ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, o sea, pues que sea profeta o no, yo no sé, pero desde la creación del mundo nunca se ha visto que un hombre que haya nacido ciego como yo, que sane. Si no viene de Dios, ¿de dónde viene este hombre? O sea, sin teología, sin estudios, sin prestigio, sin posición en la ciudad para estar discutiendo con los encargados de la sinagoga en Jerusalén, o sea, muy fuerte. Entonces, simplemente dice, pues, véanlo ustedes, o sea, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, su testimonio acerca de Jesús no era completo, pero era verídico. O sea, pudo decir esto y no podían refutarlo. Lo expulsaron de la sinagoga, pero no podían decir, este es un mentiroso. ¿Ok? Dice la verdad, pero no lo vamos a tener entre nosotros. Y eso puede suceder a nosotros. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que vas a decir? Lo que has oído y lo que has visto. Pero entonces necesitamos oír y necesitamos ver. Seguimos. Ahora sí, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y es interesante porque todo esto que está diciendo es como simplemente nos reubica, porque si estás afligido normalmente es quejarte. Y muchas veces así nuestras oraciones. O sea, teníamos una señora en la congregación hace muchos años en Tehuacán, que cuando teníamos reuniones de oración, dices, hoy es jueves, pues mira, voy a hacer esto, tengo que hacer mi plaza, porque esta no va a terminar hasta el sábado.
de toda su plegaria y esto y todo. Y una vez se fue tan así en su fantasía, y te pido, Señor, por nuestro pastor que anda bajo el sol padeciendo de sed, y alguien empieza a reír porque ya era toda una novela, y así imaginando así que eso, que padece hambre, o sea, y digo, hermana, ya, cámbiele. O sea, ¿cómo? O sea, ya estaba tan dentro de sí misma y su queja. Teníamos una situación que antes hacíamos a la hora, antes de entrar al sermón, entonces alguien pasaba a dar algunos anuncios y así, y orar por las ofrendas. Y quitamos eso. Había uno que era como animador y siempre un chiste. Y entonces alguien dice una vez así, y yo parado por ahí, dice, ahora va a estar el chistoso. Y digo, pues eso no era la intención. Y otro podía orar 8 minutos y era nada más echar flores a Dios. Era lindo, pero era 8 minutos. O sea, era pedir mucho. Entonces, y otro era una queja y sonaba muy bien su voz y todo eso. Sonaba así, que te pedimos por todos los que pues no tienen empleo, pero era un reproche. ¿Ok? Sonaba bien, pero cuando ya lo sacas de ahí, lo pones sobre la mesa así, es un reproche. Que Dios, ¿dónde andas que no les das trabajo? Que no tienen lo suficiente en casa, pero era una queja. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿Un chistoso? Un súper enamorado de Dios, pero como que se te olvida quiénes están además aquí, o uno que traes toda tu petición o tu oración muy linda, pero es un reproche, porque aunque sea linda tu oración y es reproche, ¿de qué le estás reprochando? Job. Ok, entonces Job lo hizo. Que si yo he hecho esto, que si yo he hecho, entonces que venga Dios a decirme por qué si yo he hecho esto, me trata como otra cosa. Y así, entonces hablando tan así, Dios llega y dice, ¿me hablaban o hablaban de mí? Entonces es importante ver eso cuando entonces está uno afligido. Entonces dice, no, yo no. O sea, sí, vas a estar afligido. ¿Cuántos de ustedes siguen en luto? Y todos alrededor van a decir, pero está con el Señor. Ajá. Pues eso, no me lo digas a mí, dilo a mi corazón, dilo a mi herida, dilo a las partes de mí que todavía no. Está bien llorar todos los días, estar bien todos los días, suspirar y recordar. No te quedes atorado, pero tristeza, el duelo es real. Y entonces cuando Dios torna eso, tu cilicio, en baile, es otra cosa, pero ¿quién lo hace? Él. Entonces vemos eso, está uno afligido, no dice, finge estar bien, amén, gloria a Dios. No, finge estar bien, no, dice, haga oración. Está bien. Pero otra vez, ¿a quién estás orando? ¿Y es un reproche? ¿O simplemente sigues en medio de neblina y oscuridad, avanzando, sabiendo que Dios está ahí, que no está callado, que no me ha dado su espalda, pero yo no veo, yo no veo cuánto me falta aquí? Entonces, otra vez, paciencia hasta la venida del Señor. No hasta que ya no lo sientas, no hasta que ya no te duela, no hasta que ya se resuelve un problema, sino hasta su venida. Y eso, cuando piensas así, o sea, cuando tú estás aprendiendo boxeo o artes marciales, no pegas el costal así para que le duela al vinil. ¿Okay? Porque no le va a doler. Lo que tú quieres hacer es darle de modo que aserrín salga del otro lado del costal. Y si es posible, o sea, lo que tú estás pensando cuando vas a armar así algo, lo que tú quieres es que su mandíbula quede mirando para allá. O sea, eso es lo que quieres y así vas a pegar. Entonces igual, ¿cómo quieres que tu oración llegue a Dios? Sabiendo que delante de Dios y los ángeles están tus peticiones. No, pues Dios y luego así. O sea, viene un niño, está así, entonces realmente ¿por qué estás llorando? Es que tu hermano tiene un dulce y no te lo dio. Sí, lárgate, vete a jugar.
o te voy a llevar a inyectar. O sea, empieza otra medicina a surtir efecto. O sea, entonces simplemente es una queja de lo que tú crees que es una injusticia. Pero tú ya comiste tu dulce, ¿no? Sí. Entonces tú quieres 2 y que él 0. Parece FIFA. Que no, pues que tiene que ser así, entonces penalty. O sea, tiene que ser como yo quiero, y si no, árbitros vendidos. O sea, empezamos, pero no puedo llegar ante el trono de la gracia, donde Dios no debe recibirme, donde un Dios santo no podría estar esperando que yo me acerque. Y me dice, acércate con confianza, con libertad de hablar, acércate. Entonces ya con esa libertad, sí tengo libertad para decir cualquier cosa, pero ¿voy a decir cualquier cosa? Entonces llega el momento que me ayuda a incorporarme. Imagínate, Bartimeo fuera de Jericó, no ve, está ciego, escucha pasar una multitud y dice, ¿qué es esto? Porque era la época en que todas las procesiones y peregrinos están subiendo a Jerusalén. Y el camino por donde iban los que iban en una misión santa era por el río Jordán desde Galilea y desde el oriente y todo. Y ya todos subían desde Jericó para que fuera una constante subida su llegada a Jerusalén. Y entraban por el lado de la ciudad donde también todo fuera una subida. Y están cantando, por ejemplo, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces van pasando, pero como que no están en eso, y Bartimeo dice, ¿qué es? Es Jesús de Nazaret. Y empieza a gritar, Jesús, hijo de David. Entre toda la multitud, en todos los años y en todos los lugares donde anduvo Jesús, ¿cuántos le dijeron, hijo de David? Demonios decían hijo de Dios, hijo del Altísimo, pero ¿cuántos le dijeron hijo de David? ¿Cuántos pudieron relacionar esto y decir, es el que hemos esperado? Y entonces grita y le callan así bien, así como hermanitos en Cristo. Cállate, cállate, cállate. Y Jesús se detiene, distráiganlo. Ay, ven, ánimo, ánimo. Hipócritas, o sea, lo callabas y lo maldecías y ahora, ay sí, porque ya quieres ser, ya estás dando el codo con otros que estorban para que tú seas el que trajo al cieguito a Jesús. Entonces, cuidado con todo eso, pero aparte de la multitud, o sea, Jesús como que ya borra eso y se encierra en un momento con Bartimeo. Y dice, ¿qué quieres que te haga? Porque solo pidió misericordia. Entonces imagínate, Bartimeo pudo haber dicho, yo estoy ciego y mi mamá ya no tiene a nadie que le cuide, y yo con la limosna que yo puedo juntar en el día, comemos los dos. ¿Podrías hacer que un millonario le deje toda una granja para que de eso viva? Es buena petición. Resuelve lo que, si eso es su congoja. Pero lo que él dice, quiero ver. Como que va más así, pero ya no puede ser coincidencia. De por sí el millonario se iba a acordar de su sobrina, la viuda, mamá de Bartimeo. O sea, ¿qué iba a suceder? De por sí, o sea, perdón, Bartimeo no iba de repente iba a poder ver ese día, nomás no lo sabía. Entonces, otra vez, si tú supieras que Jesús ya viene pasando aquí enfrente en calle Espino o bajando aquí Tabasco, como la que se compra, pero si tú escucharas una multitud y que todos están diciendo Hosana y están cantando salmos y sales y dices, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué haces? Pues me vas a tener que quitarme a mí. Porque yo voy a estar corriendo y metiendo codo y quítate y cállate. ¿Por qué? Porque una vez en tu vida, Bartimeo, esto puede suceder. ¿Y qué vas a hacer cuando sucede? Y si te dice Jesús, si logras que se detenga, que tiene algo que hacer y tiene que llegar a tiempo a Jerusalén, es el día exacto. Entonces, y si Él se detiene para cada uno que le quiere tomar foto, que le quiere hacer una petición, ¿cuándo va a poder llegar? Entonces, si tú logras que se detenga Jesús, Bartimeo, que una vez en tu vida va a pasar por aquí, ¿qué le vas a decir? Oye,
todos están diciendo que la tribulación va a ser 7 años, pero el rapto va a ser antes de la tribulación. ¿Qué es? Tú dirías, eso, quítate. O sea, eso no es una pregunta, sí es interesante pregunta, pero no es central a quién eres, Bartimeo. Entonces, si tu etiqueta es Bartimeo el ciego y no tiene nombre, solo tiene apellido, era hijo de Timeo, Bartimeo. Entonces, ¿quién es? Es el hijo de Timeo. ¿Pero cómo se llama? Porque cieguitos no tienen una personalidad jurídica para decir que ese es su RFC, eso es su persona, su domicilio. No tienen voz en la sociedad. Los sordos menos. Entonces, viéndolo así, ¿qué quieres que te haga? ¿Tú qué le dirías? Que Jaime ya no predique tan largos sermones. Y tú crees que primero, o sea, eso sí sería un milagro, pero otra cosa es, ¿eso resuelve todo? ¿Eso es central a quién eres? Entonces, tú y yo necesitamos ir pensando, porque nos dice en Hebreos 4, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, tienes múltiples oportunidades, pero cada vez que te acercas y traes una petición o una gratitud, ¿qué es lo que vas a decir? Entonces, pensando, o sea, si alguno está afligido, haga oración. Vean esto, ahorita ya es otra vez el aniversario del Holocausto. Más de 6 millones de judíos, además gitanos, además polacos, además muchos otros, además una guerra mundial. Pero en uno de los campamentos de concentración, y tenían así como sus galeras, dormitorios, y en uno no se metían nunca a inspeccionar, nunca a interrumpir los soldados y guardia y todo eso, nunca se metían porque estaba tan infestado de piojos. Que, o sea, literal se les saltaban los piojos y se paran ahí, entonces no se metían, era infestado y con eso puede haber tifo y bueno, todo, o sea, no, pues ahí están, o sea, de por sí. Entonces salen así y nadie se paraba cerca a ellos porque les saltan pulgas y donde va a haber pulgas van a haber piojos y sarna y demás. Pero por eso podían tener un estudio bíblico, por las pulgas. Entonces tú y yo, que tenemos pocas pulgas, vemos que Dios luego puede solucionar y no contestar una oración para dar otra libertad y otra bendición, aún en un lugar tan opresivo y tan oscuro, y que todo lo que se dice y lo que se hace en ese lugar es para matar toda tu esperanza. Y nadie aquí está en ese lugar, pero los que estuvieron vienen del pasado para decirnos, aún las pulgas, Dios las usa para bendición. Entonces, y luego dile a tu perro cuando le estás bañando, yo no te quiero ver bendecido sino limpio. Entonces, viendo esto, o sea, ¿qué es? O sea, ¿está alguno afligido? Haga oración. Pero si Dios contesta la oración mandando una infestación de pulgas, oración contestada para mucho más. Entonces las almas que encontraron luz y salvación y esperanza en esa galera, porque podían entrar y los dejaban en paz. Entonces, es importante para nosotros decir, ¿y qué tal si le dejo a Dios escoger? ¿Escogerá bien? En mi vida nunca he escogido bien, siempre llega tarde y siempre lo hace mal. Pero eso, o sea, yo oigo las oraciones y una vez en una semana de oración, una señora le estaba leccionando a Dios, como si fuera a decir a la chacha, y fíjate bien y que los platos no estén oliendo a huevo después, sino lávalos así. Imagínate hablar así a Dios, como el que hizo cielos y tierra, y dice, y no así, cuidado que no, o sea, y yo digo, ¿cómo ha de ser vivir ahí? Si ni Dios sale sin regaño. Entonces, o sea, ¿cómo? Pero viendo así, pero luego llegamos a otra frase, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas.
Ahora, cuando tomas la Biblia como una sola pieza, de repente tenemos algo relacionado con eso que está en Efesios. Que no seamos bofos, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios y que seamos llenos del Espíritu. Y luego empieza a decir cómo es esto. No dice hablando en lenguas, no dice cayéndose para atrás, dice cantando en vuestros corazones, llenos de gracia, exhortándoos. ¿Ok? Entonces vemos eso. Y exhortar no es regañar, es estar al lado de alguien, agarrarle el brazo y ayudarle a pasar un tramo difícil. Es lo que el paraclesis. Entonces es esto, o sea, acompáñale, fortalece, eso es la exhortación. Entonces esto, sí, estás de duelo, sí, tienes un problema que no le ves fin, sí. Y por eso a veces he dicho, ¿alguien más tiene esto? ¿Alguien más tiene esto? ¿Por qué? Para que algunos vean, ok, no es una epidemia, pero sí sucede que hay duelo en nuestra vida. Entonces, y necesitamos como aclarar y reubicarnos en eso. Entonces, ¿está alguno alegre? Entonces, cante alabanzas. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en ustedes en abundancia. Y luego hace lo mismo que en Efesios, de hablando y cantando y exhortándonos con gracia en nuestros corazones, así. Entonces, y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor para su gloria. Entonces, cuando ves eso, dices, entonces debe ser sinónimo en mi vida ser lleno de la palabra de Cristo y lleno del Espíritu. Entonces, cuando dicen, no, pues con eso de la llenura del Espíritu es suficiente, sí, pero el Espíritu que inspiró de la palabra te quiere decir algo aquí, que también more en abundancia la palabra de Cristo en nosotros. O podemos decir, yo así estudio y leo mi Biblia todos los días. Necesitas esto porque es poder de lo alto. Porque el reino de Dios no viene en palabras solamente, Pablo dice a los Corintios, sino en poder. En plena certidumbre, en convicción, y es la palabra de la cruz que les predicamos. Entonces, seguimos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego no lo hacemos porque decimos, no, pues el Señor quiere usar mi aflicción. ¿Cómo sabes? Sí podemos preguntarle, ¿quieres usar mi aflicción? ¿Y tu aflicción no es física? Ok, entonces, ¿pero quieres sanarme? ¿Y qué vas a hacer, Bartimeo, si te doy la vista? Pero no le pregunta a Jesús qué va a hacer Bartimeo, pero checa lo que pasa. Él levantándose tiró su capa y para un ciego en medio de la multitud está diciendo, aquí no tengo nada, aquí no pierdo nada. Como Mateo se levanta en la misma hora y dejando todo siguió a Jesús. Jesús no le dijo sígueme, simplemente le restauró la vista. Y dejándolo todo, ¿pero qué? Ya no regresó por su capa, ni a su vida de limosnero, ni a esto. O sea, cambió la figura y su perfil, como quien dice social, cambió. ¿Y qué hizo? Siguió a Jesús. Ya pudiendo hacer lo que él quiso. ¿Qué hace con el ciego de nacimiento? Después lo ve en el templo, no en el cine. Ay, pues entonces, ¿y qué es eso de Netflix? Entonces en su compu así, o sea, no, pues nunca, lo escucho, pero nunca lo he visto. Entonces, ¿qué es Netflix? Entonces, pues sí, Facebook. Entonces, está con todo eso. No, ¿dónde ve Jesús al ciego que ya puede entrar al templo? Lo ve en el templo. Interesante, dice, entonces, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ex ciego dice, ¿quién es? Para que crea en él. Interesante. Cómo el corazón está así cuando pasa Dios por ahí. Entonces tenemos que ver qué es lo que podría estar pasando con nosotros. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces algunos lo han hecho de que tiene que ser una oración especial de ungidos.
Texto fuera de contexto es un pretexto, acuérdate. Entonces dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces ya metieron por ahí extrema unción y santos óleos y todo. Digo, no, Señor, eso no es lo que está diciendo. Entonces eso, o sea, necesitas el evangelio cuando estás alegre cantando salmos, cuando estás afligido haciendo oración, y necesitas el evangelio en tu lecho de enfermedad. Necesitas recordar que el Dios Todopoderoso, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero venció el pecado y resucitó. Entonces, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Interesante. La oración eficaz del justo puede mucho. Y eficaz aquí es energético. O sea, estás moviendo montañas, ¿de acuerdo? Entonces, energético. Entonces hay una empresa, y no es la única, pero es una empresa, y dije, es muy cierto, y Dios me lo mostró aquí también, pero en otros términos, pero están en tu entrevista, ya vieron tu currículum, ya vienen, pues ok, TEC de Monterrey, y hay 2 de UNAM aquí, entonces uno de ellos va a quedar. Entonces ahí están entrevistando y le dan un papel, puedes llevar esto a la licenciada allá en el escritorio, y si van caminando así, muy linda, pero así no le dan el trabajo, aunque todo lo demás sea excelente. ¿Por qué? Porque de ahí va para abajo. Si en este momento que quieres dejar buena impresión, así caminas, ¿no? O estás checando tu teléfono en la entrevista, van a decir, entonces esto, cuando no estoy asomándome a su cubículo donde le voy a dar trabajo, él va a estar jugando PlayStation en hora de trabajo. Entonces, no, mejor que lo haga en casa y que sus papás lo mantengan. Entonces, o sea, eso es una realidad. Entonces, ve lo que dice otra vez. La oración eficaz, estás moviendo montañas, estás acampando frente a una puerta que solo Dios va a poder abrir, y no te quieres perder el momento que la mano de Dios abra esa puerta. He aquí pongo ante ti una puerta abierta que ninguno podrá separar, pero ¿dónde vas a estar cuando la abre? Entonces sí es importante, entonces energético, la oración eficaz o energética del justo puede mucho, y el justo es el que ha sido justificado por fe en Jesús. Entonces otra vez, o sea, ubícate en eso, y si checa todo es palomita, 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 haz oración. Entonces, y vamos a ver qué sucede. Y luego pone un ejemplo, porque tenemos la idea de que el muy ungido y alguien especial, y que haga una oración que es en sí muy especial, eso es lo que va a surtir efecto. Entonces necesitamos saber decir, amantísimo Dios y Padre nuestro, creador de cielo y tierra, Padre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, que por amor a nosotros vino y sufrió tantas cosas, Padre nuestro. O sea, y el enfermo ya está así en taquicardia, o en así, o sea, sí o no, a lo que vas. O sea, ¿quién te soporta así en el banco, en Costco, pidiendo tu rebanada de pizza? O sea, a lo que vas, hijo. O sea, hay millones de voces ahorita levantándose en todo el planeta, dando gracias a Dios, pidiendo auxilio, pidiendo sanidad, pidiendo provisión, pidiendo protección, no sabiendo si esta semana van a poder terminar, porque en lugares del mundo está muy difícil. Y aquí estamos nosotros bien quitados de pena, pero también tenemos que mover montañas. También tenemos que estar frente a la puerta como un perro. O sea, están tocando así en la reja, entonces tú vas a la puerta, el perro ya está, ladra y ladra, ya sáquese, cállate. O sea, ya estás así, pero el perro a lo que va, él no está viendo tele cuando vas a abrir la puerta. Y peor, si traes en tu mano la trailla, pues eso es para que... vamos a salir, me va a llevar a la calle. Entonces el perro está así, y no, o sea, se voltea a verte por si tardas, está la manija.
la manija. Yo no tengo pulgares, tú le haces así. O sea, sabe lo que hay que hacer, pero normalmente están viendo en el punto donde ya se va a ver luz. Debajo de la puerta y en el filito de luz así. Y así. Así necesitamos estar. Y meneando la cola, pero así. Orejas y todo así. Y si tarda, nos reorientamos. ¿Sí o no? O sea, ¿sí o no? ¿Vamos bien? ¿He pedido bien? Porque si tarda una respuesta en oración, entonces quizás no pedí bien. Quizás no es tiempo. ¿Qué tal si nada más estoy limpiando así la manija de la puerta? No vamos a salir, el perro nomás va a decir, pues entonces no hagas tanta fiesta para limpiar. O sea, pero y así pasa, pero entonces ¿qué voy a hacer cuando orar? Cuando voy a orar. Eso. Y así. He aquí pongo delante de ti una puerta abierta. Y cuando se abre, como bala, a lo que sigue. Entonces ve esto. Y cuando entiendo esto, puede mucho y pone el ejemplo de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, tantos milagros y tan ordinario hombre. Es importante ver eso. Tanta unción y tan ordinario hombre. Entonces él ya va a ser arrebatado al cielo y llega al río Jordán, quita su manto y toma su manto y hace así al río y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y se abre el río y él pasa en seco. Órale. Y Elías va con él. Y viene ya del otro lado con el manto de Elías que se le cae y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Acaso Dios estará también conmigo? Dice Eliseo, ¿sí o no? Y se abre el río y pasa. Y es interesante porque él pidió una doble porción de lo que estuvo sobre Elías, doble porción. Y si vas haciendo la cuenta, hizo exactamente el doble de milagros. Y el último es lo que cerró la cuenta, es ya muerto en su sepulcro. Venían así merodeadores, entonces están enterrando un hombre, están metiéndolo en su sepulcro igual, el cadáver, entonces, viene aguas, entonces lo echan en lo que había sido sepulcro de Eliseo. Y cuando toca su cuerpo, los huesos, se resucita el hombre. Aún después de morir. ¿Y por qué Dios no va a hacer cosas que aún muertos nosotros seguimos hablando como Abel? Y que hay que decir algo y que todavía hay efecto en lo que hemos caminado con Dios y lo que hemos orado con Dios aún después de morir. El efecto sigue. Entonces, y oró fervientemente para que no lloviese. Entonces no fue un asunto casual y no fue nada más, Señor, te pido en este día que no llueva 3 años y medio, y también pedimos por los huérfanos y los que no tienen para comer, que les das, y todo en el nombre de Jesús, amén, y con el tonito para que de veras. Así que en el nombre de Jesús, amén. Entonces cuando entiendes, no, fervientemente. Así, una olla que está a punto de hervir, así, fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel estaba bajo juicio de Dios. Y no queremos ser ese hombre. Y después, para que vieran que no fue coincidencia, otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, eso es parte del mismo contexto. Oración eficaz. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, pero ¿cómo lo va a hacer volver? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pedro dice, entonces, que acuérdate que el amor cubre multitud de pecados. 1 de Pedro 4:8. Entonces, siendo así que el amor cubre, entonces, ¿qué es mi motivación? ¿Hacer que pecadores regresen a Dios?
sí, pero por amor. Y algo, te voy a decir una cosa, vas a orar por tu hijo, por tu hija, tu marido, por tu esposa, parientes, amigos de toda la vida y así, y estar orando. El problema es eso. Tratamos de convencerle a Dios que esta persona es digna de su misericordia, que no hay, es una contradicción. Nadie es digna, ninguna persona es digna de misericordia, por definición de misericordia. Entonces, ¿qué esto es? Porque es lindo, porque casi te conoce. Sí, pero pues eso sirve cuando estoy aventando granadas, cuando cae una bomba nuclear, pues aunque no cayó en Plaza de Armas en Cuernavaca, sí destruyó la ciudad, entonces pues eficaz. Pero mi oración no es una bomba nuclear, no es una granada. Entonces estar casi cerca, casi pegado, es muy bonito cuando estás bailando quebradita, pero entonces ¿cómo nosotros podemos atinarle mejor? Es importante ver eso. Entonces, Señor, tú eres digno de toda alabanza. Glorifícate salvando a este que no se deja, que es terco, que es un sábelo-todo, que es manipulador, que es arisco, que es esto, que tiene argumentos y respuestas para todo. Glorifícate salvando a otro Saulo de Damasco, salvando a otro Sansón, salvando como me hiciste a mí, Dios. Si pudiste hacerme ver, si pudiste hacerme poner atención, sálvale. Ve esto, qué diferente es, porque entonces estás apelando a lo que es cierto. No es tu voluntad, porque lo amo así. Entonces no es mi voluntad, sino su voluntad. No es mi contentamiento, sino la gloria de Dios. Entonces sálvalo por tu gloria, porque tú eres digno de toda alabanza. Entonces una alabanza más es tuya. Te pido que lo salves, ¿ok? Entonces, el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira, y vamos a hacerlo. Hoy toca la cena del Señor y van a empezar a repartir los elementos. Y necesitamos también decir, bueno, entonces, ¿dónde estamos con todo eso? ¿Qué es lo que sigue para nosotros? Bueno, como dice, ¿está alguno afligido? Hago oración. ¿Hay algún afligido? Algunos estamos re bien. ¿Algún afligido? ¿Ok? Acuérdate. Entonces vamos a hacer oración. ¿Está alguno alegre? 2 o 3. ¿A qué se debe? ¿Está algún enfermo? ¿Alguien enfermo? ¿Ok? Un niño atrás dice que sí. ¿Ok? Y vamos a hacer lo que dice la palabra. No sé, Jesús, si está el aceite ahí. Y hay que ver, cuando dice ungir, que lo unjan con aceite, una palabra es lo que hacen cuando ungieron a David, ungieron a Aarón para ser sumo sacerdote, es que lo destapan y lo derriten todo sobre su cabeza. Salmo 133 habla de eso, de la unción de Aarón y cómo es el compañerismo entre hermanos. Pero ungir aquí es un toque. Es como, ¿cuántos de ustedes saben lo que son aceites esenciales? Si traes tu aceite de esto y tu aceite de... Es eso, es un toque de eso. Porque lo que necesitas para ser sanado es un toque. Así, como una mujer con su Chanel número 5 y así, entonces va aquí, así. O sea, es un toque. No tienes que decir a todo el barrio que estás llevando perfume. Entonces igual, no necesitamos que todas las palmas aquí sepa que Dios está contigo, pero un toque a ti te sirve. Entonces, cuando empezamos a ver eso, ahora, hay alguien que ve uno que necesita volver a Dios. ¿Alguien? Y que esas conversaciones no se pueden realizar, que todo como que se amarra, se atora, se calienta. ¿Alguien más? Ok. Entonces es importante ver eso,
Pero acuérdate que el centro en todo esto, Pedro nos dice en su primera epístola que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas y que por cuya llaga fuimos curados. Entonces hoy igual tomando este pan y esta copa, anunciando nuevamente la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Ves? En el Nuevo Testamento todo es hasta que Él venga, que es el enfoque y el punto de nuestra atención día con día. Entonces importante con eso es ver otra vez que Jesús fue crucificado, murió, dijo antes de morir, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya quedó finalizado, dijo. Y murió. Y la prueba de que sí quedó finalizado y que sí el Padre lo aceptó en esos términos es que al tercer día resucitó. Y podemos decir, ¿por qué al tercer día? ¿Por qué no al segundo o al quinto? Porque dijo que al tercer día. ¿Qué quieres? Hizo lo que dijo que iba a hacer. Y cuando Dios cumple lo que ha dicho que va a hacer, sabemos que Él es el que habló. Entonces Jesús dice, yo pondré mi vida y la volveré a tomar. Y nadie que muera, y han tenido esas experiencias en quirófano y todo eso, pero ninguno de los que como que vuelven al quirófano y dicen, caray, tan duro fue el choque y yo no creí que iba tan veloz. Entonces, siendo así, pero de los que así dice, yo volví a tomar mi vida. No, como que dicen, no, rebote, es que por falta de pago algo, pero ya no me recibieron. Entonces, aquí estoy de nuevo. Pero Jesús resucitó y estuvo muerto lo suficiente de tiempo para que sepan que eso no fue coma, sino muerte. Y acuérdate que cuando meten la lanza en su costado, eso fue una prueba forénsica de fallecimiento para dar constancia a firmar el acta y la sentencia de un criminal. El centurión tiene que dar fe que ya checó y confirmó que sí llevamos a cabo la voluntad de Roma. Murió el sentenciado. Entonces, viendo todo eso, Jesús dice, yo volveré a tomar mi vida, y resucitó. Y ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde volverá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso tienes que tener paciencia hasta su venida. Tienes que poder aguantar esto con todo lo lindo y cantando alabanzas y todo lo feo, haciendo oración por tu aflicción y todo lo enfermo y todo lo perplejo y queriendo hacer que alguien vuelva al camino y no regresa y no pone atención. Todo esto pasa. Entonces vamos a tomar esto y luego vamos a orar. ¿Ok? Entonces puedes comer, puedes beber. Y Jesús dijo, todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí, porque Él murió y resucitó. Y Jesús dijo, bendijo y partió el pan y se lo dio. Dice, coman de esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Asimismo, habiendo cenado, tomó la copa que quedó y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Beban todos, vamos a beber. Y no hay nada mágico en eso. Pero hemos pedido y creemos y lo hemos visto tantas y tantas veces que el Señor camina en medio de nosotros, nos apartamos de lo que no le agrada, nos acercamos al trono de la gracia, ponemos atención, estamos con su palabra en nuestra mano, así, porque tú lo has dicho, Dios. Entonces, ¿está alguno afligido? Póngase de pie y vamos a orar por ustedes. Simplemente estás afligido. Y voy a pedir que los que estén alrededor, junto a ellos, que igual se acerquen, que impongan las manos, que es un símbolo, no es magia, no pasa corriente. Es un símbolo
de que nosotros siendo muchos somos un solo pan. Entonces simplemente acércate y vamos a orar. Señor, pedimos por todos los que están en pie, indicando que están afligidos, Señor. Porque tú que eres padre de huérfanos y el sustento de viudas, tú, Altísimo Dios, el Omnipotente, que cada uno de los que han indicado necesitan ayuda, alzaremos nuestros ojos a los montes y diremos, ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová que hizo cielos y tierra, y Él no permitirá que nuestro pie resbale. Y el que guarda a Israel no duerme ni se dormita, y que entonces el sol no me quemará de día ni la luna de noche, porque Jehová está a mi diestra y me sostiene. Y Él guardará a Israel ahora y para siempre. Entonces, Señor, acompaña a cada uno en su aflicción. Haz tu buena voluntad en cada uno, Señor. Y sé tú el socorro de cada hombre y mujer que se ha puesto en pie, Señor. Sé tú su pronto auxilio y que caminen bajo la sombra del Omnipotente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que murió, el que resucitó, el que ascendió, el que está sentado a la diestra tuya, Dios. En nombre de Jesús, amén. Ok, ahora pueden sentarse si quieren, si su aflicción es estar en pie, entonces siéntate. Vamos a dejarlos alegres hasta el final porque pues nada les duele. ¿Está alguno enfermo? Ok, igual, si puedes, Gesser, ir, igual un toque de aceite, así, y oramos por los enfermos. Entonces está Miguel, está aquí alguien atrás, están aquí. ¿Quién más? Ok, entonces, y puedes compartir el aceite, pero vamos a hacer esto, tenemos tiempo. Y tenemos que decir, bueno, Dios, tú dices esto en tu palabra. Y ves que no estamos como diciendo, no, pues yo no quiero un milagro. Ok, entonces préstamela. O sea, nosotros queremos ver las maravillas de Dios y contarlas a la siguiente generación. Una generación a otra contará de tus maravillas, oh Dios. Entonces queremos llevar la lista, queremos tener un inventario, un catálogo. Nuestro Dios ha hecho esto. Isaías 25, y dirán en aquel día, he aquí este es nuestro Dios. Y lo hemos esperado. Y no nos faltó. Y no nos abandonó. Y no nos dio la espalda, sino inclinó su oído, abrió sus ojos hacia nosotros y contestó. Entonces así no te sientes porque pues nomás hay uno pero dos ya. Entonces van a ir llegando contigo si estás en pie. Pero vamos a orar. Y la oración de fe, no porque yo la ore, sino porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esa es la oración de fe, porque tú lo has dicho, yo lo creo, Señor, y veo en tu palabra tus caminos para con nosotros y creo en ti. Entonces, Señor Dios nuestro, Creador de cielos y tierra, nada es difícil para ti. No hay nada que quede fuera de tu alcance. No hay ningún enigma ni misterio para ti, Señor. Y pedimos por cada uno que ha manifestado, poniéndose en pie, que necesita ser sanado. Y no sabemos cuál es su enfermedad de cada uno, Señor, pero tú sabes. Y para ti es lo mismo abrir los ojos del ciego, soltar la lengua del mudo, hacer que un paralítico se levante, hacer que el cojo pueda saltar y andar y alabarte. Es lo mismo para ti abrir el mar rojo o caminar sobre el mar de Galilea. Es lo mismo. Eres nuestro Dios y hemos visto en tu palabra tus caminos, hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu misericordia, que es grande, Señor, y estamos pidiendo sanidad para cada uno que lo está pidiendo hoy. Sanidad, Señor.
Y tú sabes las causas, y tú sabes los síntomas, y tú sabes cuál es tu fin en esto, pero te estamos pidiendo sanidad. Una glorificación más de cumplir lo que tu palabra dice, Señor. Simplemente un registro más de que Dios está en los cielos y ha hecho todo lo que Él quiso. Señor, entonces, muéstrate. Muestra tu poder, muestra tu fidelidad, muestra, Señor, tu misericordia, muestra compasión a los que están aquí diciendo, yo necesito. Y ninguno de los que estamos aquí, sentados o en pie, es digno de recibir nada de ti. Ninguno es digno. Pero tú eres gran Dios, misericordioso, grande en fidelidad y tu palabra es verdad. Entonces, porque tú eres misericordioso, no porque seamos dignos, no porque hayan caminado bien, Señor, sino para poder caminar contigo, haz esta obra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora, los que están tratando de volver a alguien al camino, que necesitan salvar una alma del pecado. Y por amor estás pidiendo que Dios cubra una multitud de pecados. ¿Hay más? Ponte de pie y queremos interceder. Familiares. Hay casos que yo he visto que Dios responde y la persona que tanto pedía ya no vive. Pero Dios responde. Hubo un caso de un hombre que hasta se hizo trans y todo, y su mamá oraba por él y apuntó su oración en un papel, creo en su Biblia, algo así, y ella muere. Y un día de eso, simplemente él reaccionó, pensó diferente y empezó un camino de regreso. Y un día encuentra ese papel. O sea, mi mamá sí pedía por mí y no lo vio, pero entonces él dice, sí, pero aquí estoy, de regreso. Entonces piensa, ¿que Dios acaso no ama a esa persona? Dios no ve. O sea, cuando aún éramos pecadores todos, cuán lejos estábamos, Cristo murió por nosotros. Entonces, que no está tan lejos, ni tan complicado, ni tan sordo, ni tan terco, nada así, ni tan confundido, ni tan hechizado por el mundo, que Dios no pueda. Vamos a orar. Señor, y así en baja voz, mientras oramos, di su nombre como memoria delante de Dios. Di el nombre o los nombres. Señor, pedimos por todos estos que es un peso en el corazón y el alma de cada uno que está en pie pidiéndote, Señor, y te pedimos por aquellos que necesitan venir a la luz, necesitan volver a su Creador, necesitan poder doblar su rodilla ante ti, Señor, y no para tener la razón nosotros, sino para que tú seas glorificado, salvando a los que no te buscaban, haciendo escuchar al que ha quedado sordo a ti, haciendo y soltando la lengua del más terco para que confiese con su boca que Cristo es el Señor. Señor, estamos pidiendo milagros grandes, grandes, Señor, como una montaña arrancada y echada en el mar. Estamos pidiendo grandes milagros. Pero estamos aquí también para testificar de que hemos visto tu mano entre nosotros. Hemos visto tu mano en nuestra vida, Señor. Y sabemos que no fue por excelencia, no fue por piedad, no fue por inteligencia, fue por tu misericordia, Señor. Tú te dignaste en hacer resplandecer tu rostro y tocar nuestra vida. Entonces, Señor, te pedimos salvación, perdón de pecados, revelación de tu misericordia y que tu palabra es verdad, y una hambre y sed de conocerte
y de leer y escuchar tu palabra, Señor, y ser transformados. Y vemos aquí maridos, vemos aquí esposas, vemos aquí mamá, papá, hijos, vemos aquí alguien que es su amigo de toda la vida sin ti y le parte el alma en dos, Señor. Y estamos suplicando, Señor, que tú hagas esto, por favor, por amor a tu nombre. Sabemos que nos amas, Señor, pero porque nos amas, también te lo pedimos. Hazlo, Señor, para que otros engrandezcan tu nombre al ver lo que tú haces fuera de tiempo, ya muy tarde, casos muy alejados, Señor, pero haz esto y te seguiremos pidiendo, Señor, hasta tu venida. Y tendremos paciencia para no cansarnos y no dejar de pedir y no dejar de rogar, porque tú eres Dios bueno, Dios fiel y muy misericordioso. Y te suplicamos, Señor, revélate, revela tu gracia. Señor, abre los cielos a los ojos de los que no pueden verte, Señor, y haz una gran obra en nuestros días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a cantar alabanzas.